Te vas a sorprender al descubrir que las predicciones de Bernadette Soubirous para 2025 ya están cumpliéndose. Y mucha gente está inquieta sobre lo que podría suceder en los próximos días. Las profecías de Bernadette Soubirous están causando preocupación en todo el mundo, y hoy vas a conocer todo lo que anticipó. La joven francesa, cuyas visiones de la Virgen María hace más de 150 años la convirtieron en una figura venerada, parece haber previsto eventos que ahora están sucediendo. Ella predijo que el año 2025 traería cambios inimaginables, y sus revelaciones adquieren ahora un significado global, especialmente con las crisis ambientales, sociales y espirituales a las que nos enfrentamos. Las palabras de Bernadette resuenan hoy con más fuerza que nunca, pero ¿cómo pudo una chica de un pequeño pueblo prever hechos tan profundos? Eso es lo que vamos a descubrir en este momento. Si te gustan vídeos como este, suscríbete al canal ahora mismo. Es gratis y recibirás más contenido para estar al día de lo que el futuro nos depara. La vida de Bernadette Soubirous, una visionaria elegida, comenzó de manera humilde. Nacida el 7 de enero de 1844 en la pequeña localidad de Lourdes, Francia, era la mayor de 9 hermanos en una familia humilde. La vida de Bernadette estuvo marcada por adversidades, como enfermedades y pobreza, y desde pequeña tuvo que trabajar como pastora para ayudar a mantener a su familia. Con poca educación formal, su destino parecía ser el anonimato. Sin embargo, fue en este entorno sencillo donde Bernadette experimentó las visiones que cambiarían su vida y el mundo. A los 14 años, el 11 de febrero de 1858, mientras recogía leña cerca de una gruta llamada Massabielle, vio una figura misteriosa, una dama hermosa, vestida de blanco y rodeada de luz. Sin comprender del todo lo que había visto, Bernadette describió a la figura como una mujer joven y humilde. Este fue el primero de 18 encuentros con la aparición a lo largo de los meses siguientes. De repente, la joven que llevaba una vida común y desconocida se vio en el centro de atención, transmitiendo los mensajes que recibía de la señora de la gruta. La aparición se identificó como la Inmaculada Concepción, un término que Bernadette, siendo una chica sin educación, no conocía, pero que tenía gran peso teológico. La Virgen María había elegido a Bernadette, una joven humilde y sin estudios, para llevar mensajes de fe, arrepentimiento y sanación. Las visiones pedían a las personas que volvieran a Dios, se arrepintieran de sus pecados y confiaran en el poder de la oración. Uno de los principales mensajes era que los fieles rezaran por los pecadores y creyeran en la misericordia divina. Al principio, las visiones de Bernadette fueron recibidas con desconfianza, tanto por las autoridades locales como por la Iglesia Católica. La policía interrogó a Bernadette, poniendo en duda la autenticidad de sus declaraciones. Del mismo modo, las autoridades eclesiásticas adoptaron una postura cautelosa, reticentes a apoyar algo sin pruebas concretas. A pesar de la presión, Bernadette se mantuvo firme en su relato sobre las apariciones, incluso cuando le pedían que negara sus experiencias. Su sinceridad y humildad hacían difícil que las personas desacreditaran sus relatos, ya que era vista como una joven sin motivos para inventar tales cosas. Su convicción inquebrantable empezó a cambiar la opinión de quienes la rodeaban. En una de las apariciones de la Virgen María, Bernadette fue instruida para cavar en el suelo, donde encontró un manantial. Esta fuente se haría famosa por sus propiedades curativas, con innumerables personas reportando curaciones milagrosas tras bañarse o beber de sus aguas. Los milagros de Lourdes reforzaron la credibilidad de las visiones de Bernadette y consolidaron su papel como mensajera elegida. En 1862, apenas 4 años después de los acontecimientos, la Iglesia Católica declaró auténticas las apariciones de Lourdes,
afirmando que la Virgen María realmente se le había aparecido a Bernadette. Este reconocimiento fue un hito importante para la Iglesia. Lourdes se convirtió rápidamente en uno de los principales destinos de peregrinación del mundo, atrayendo a millones de personas en busca de sanación y renovación espiritual. A pesar de toda la fama y la atención en torno a sus visiones, Bernadette optó por llevar una vida sencilla y discreta. Ingresó en el convento de las Hermanas de la Caridad, en Nevers, Francia, donde pasó el resto de sus días cuidando a los enfermos y necesitados. Su salud, siempre frágil, siguió deteriorándose y sufría de tuberculosis. Incluso en sus últimos años, Bernadette mantuvo su fe firme y su creencia en los mensajes que había recibido. Falleció el 16 de abril de 1879, a los 35 años. Lo que hace de Bernadette Soubirous una figura tan importante no es solo el carácter milagroso de sus visiones, sino también cómo vivió su vida. A pesar de convertirse en un símbolo de fe para millones, nunca buscó notoriedad o reconocimiento. Siempre afirmó que solo era un instrumento para transmitir el mensaje de la Virgen María. Su humildad, sufrimiento y fe inquebrantable impactaron profundamente a personas de todo el mundo, consolidando su posición como una figura profética. En 1933, Bernadette fue canonizada como santa por la Iglesia Católica. Su vida y sus visiones continúan inspirando a generaciones, y su legado vive en las aguas curativas de Lourdes y en los millones de fieles que visitan el lugar cada año. Aunque falleció hace más de un siglo, algunas de las predicciones de Bernadette Soubirous son especialmente relevantes en 2024. Los milagros de Lourdes y la influencia de Bernadette siguen presentes hoy en día. Durante una de las 18 apariciones que vivió Bernadette, la Virgen María le instruyó que cavara en el suelo, en la gruta de Massabielle. Al principio, confundida y enfrentando el escepticismo de los demás, Bernadette siguió las instrucciones y descubrió un manantial. En un primer momento, esta fuente parecía irrelevante, pero pronto se convertiría en origen de milagros que persisten hasta el día de hoy. Rápidamente se corrió la noticia de las propiedades curativas de esta agua, y pronto la gente comenzó a viajar a Lourdes en busca de sanación, tanto para dolencias físicas como espirituales. Uno de los primeros milagros registrados ocurrió en 1858, poco después de las visiones de Bernadette. Una joven llamada Catherine Latapy, que sufría parálisis en una mano, fue a Lourdes tras escuchar hablar del manantial. Al sumergir su mano en el agua, experimentó una recuperación inmediata y completa de sus movimientos. Este fue el primero de cientos, y luego miles, de relatos de curaciones atribuidas al agua milagrosa de Lourdes. Con el tiempo, la Iglesia Católica investigó cuidadosamente estas afirmaciones de milagros. Entre las muchas curaciones reportadas, la Iglesia ha reconocido oficialmente 70 como inexplicables por la medicina, es decir, curaciones que no podían justificarse por medios naturales o científicos. Estos milagros confirmados reforzaron la credibilidad de las visiones de Bernadette y la importancia espiritual del lugar. Además de las curaciones físicas, Lourdes se ha convertido en un símbolo de renovación espiritual y fe. Para muchos, visitar Lourdes no es solo una búsqueda de curación, sino una oportunidad para conectarse más profundamente con Dios y fortalecer su espiritualidad. La peregrinación al lugar es vista como un camino de arrepentimiento, reflexión y transformación personal. Los orígenes humildes de Bernadette y su profunda experiencia con lo divino tocaron a personas de todas las clases sociales, haciendo de Lourdes un lugar donde los fieles experimentan un fuerte sentido de comunidad y fe compartida. La influencia de Bernadette también alteró el concepto de peregrinación. Aunque los viajes religiosos ya formaban parte de muchas tradiciones, las visiones de Bernadette
trajeron una nueva dimensión a esta práctica. La idea de la peregrinación como una búsqueda personal, tanto para la curación física como para el despertar espiritual, cobró protagonismo a través de la historia de Bernadette Soubirous. Viajar a un lugar sagrado en busca de la gracia divina se volvió más accesible, ya que Bernadette, una joven sencilla de una familia muy pobre, demostró que la santidad y los encuentros con lo divino no estaban reservados para la élite o los eruditos. Esto hizo de Lourdes un lugar donde las personas comunes se sienten más cercanas a lo sagrado. Así, Bernadette se convirtió en un símbolo de sencillez y devoción. Vivió de manera modesta, pero experimentó algo extraordinario. Su influencia va más allá de la Iglesia Católica, alcanzando a todos aquellos que creen en la posibilidad de los milagros, en el poder de la oración y en la esperanza que la fe puede traer. Las visiones de Bernadette y los milagros de Lourdes siguen inspirando a millones hasta hoy, con su legado vivo en las innumerables peregrinaciones anuales al lugar. Además de los milagros físicos y espirituales, las profecías de Bernadette han cobrado más relevancia a medida que el mundo enfrenta desafíos contemporáneos. Sus mensajes sobre el arrepentimiento, la oración y la curación parecen atemporales, y muchos se preguntan si sus visiones también contenían advertencias sobre el futuro. Ante las incertidumbres globales y crisis actuales, los fieles continúan reflexionando sobre sus palabras en busca de orientación y esperanza, desentrañando sus profecías. ¿Qué predijo Bernadette para 2025? Aunque Bernadette Soubirous es más famosa por sus visiones de la Virgen María en Lourdes, su papel como profetisa va más allá de esos encuentros iniciales. Escondidas en los relatos de su vida, hay diversas profecías enigmáticas que muchos creen que apuntan a eventos futuros, especialmente relacionados con el año 2025. Aunque Bernadette nunca declaró explícitamente que 2025 sería un año importante, seguidores de sus mensajes y visiones han descubierto pasajes que sugieren un período de gran transformación y turbulencia. Estas revelaciones sorprendieron al mundo, ya que los eventos actuales parecen reflejar sus predicciones de maneras inquietantes y fascinantes. En sus últimos años, mientras Bernadette se retiraba a un convento y se alejaba de la vida pública, supuestamente confió a algunas de sus compañeras religiosas sobre visiones que iban más allá de las aguas milagrosas de Lourdes. Una de esas hermanas registró a Bernadette diciendo algo que muchos creen que está directamente relacionado con los acontecimientos de hoy, que parecen alinearse con sus advertencias proféticas. La afirmación de Bernadette sobre el año 2025 se ha convertido en uno de los aspectos más estudiados de sus profecías. Sus visiones parecen indicar grandes cambios sociales, ambientales y espirituales, eventos que coinciden con las crisis y transformaciones globales que estamos presenciando. Desde los cambios climáticos y los conflictos políticos hasta el resurgimiento de la fe en lugares inesperados, el año 2025 parece ser un punto de inflexión, y las palabras de Bernadette resuenan con un profundo significado ante estos desafíos. Uno de los aspectos más impactantes de las profecías de Bernadette involucra su visión de desastres naturales. Ella describió un mundo donde el orden natural se rompería, donde los ríos desbordarían, los cielos arderían y la tierra sufriría. Aunque estas palabras fueron dichas hace más de un siglo, parecen reflejar la actual crisis climática. En 2024, estamos siendo testigos de incendios forestales sin precedentes, inundaciones extremas y una degradación ambiental alarmante. Los científicos y ambientalistas llevan tiempo advirtiendo que el planeta está al borde del colapso, y la profecía de Bernadette añade una inquietante capa espiritual a esta crisis. No obstante, sus visiones no se limitaban a los problemas medioambientales. Bernadette
también predijo profundas divisiones sociales, describiendo un tiempo en el que las naciones no se enfrentarían con armas de guerra, sino con palabras llenas de odio y división. De muchas maneras, esta predicción refleja el estado actual de la política mundial, donde la polarización, la desinformación y el caos social han dejado a las naciones completamente divididas. A medida que nos acercamos a 2025, el auge del populismo, la desconfianza hacia las instituciones y las crecientes tensiones entre las potencias mundiales parecen alinearse con la visión de Bernadette sobre un mundo al borde del caos. Sin embargo, las predicciones de Bernadette para 2025 no se limitan solo a la destrucción y los conflictos. A pesar de las advertencias sombrías, también habló de un tiempo de gran gracia y renovación. Creía que los desafíos que el mundo enfrentaría darían lugar a un renacimiento espiritual, a un regreso a la fe y a la unidad frente a la adversidad. En sus visiones, veía cómo las personas volvían a la oración en cantidades nunca antes vistas, buscando consuelo y orientación mientras lidiaban con las dificultades del mundo. Mencionó que la llama de la fe volverían a encenderse con fuerza, incluso en lugares donde hacía mucho tiempo que se había apagado. Uno de los aspectos más misteriosos e intrigantes de las predicciones de Bernadette para 2025 se refiere a la figura de un niño elegido. Según algunas interpretaciones de sus visiones, Bernadette hablaba de una figura que emergería del anonimato, alguien con un gran poder espiritual que guiaría a la humanidad a través de la oscuridad que se avecina. Afirmaba que esta persona surgiría de un lugar inesperado y sería vista como un símbolo de esperanza y renovación. Algunos creen que esta profecía podría aludir a la aparición de un futuro líder, ya sea religioso o político, que emergerá en 2025 para inspirar a la gente a volver a los valores fundamentales de la compasión y la fe, la justicia y la espiritualidad. A medida que el mundo enfrenta diversas crisis, como la pandemia de 2020 y el creciente aumento de la desigualdad social, las predicciones de Bernadette Soubirous para 2025 parecen más relevantes que nunca. Muchos han señalado sorprendentes similitudes entre sus visiones y el actual panorama global, lo que ha provocado un renovado interés en sus profecías. Académicos religiosos, místicos y creyentes comunes han empezado a ver el 2025 como un año crucial, que podría marcar el comienzo de un renacimiento espiritual o profundizar las luchas colectivas a las que se enfrenta el mundo. La posibilidad de un gran despertar, tal y como lo predijo Bernadette, ofrece un rayo de esperanza en medio del miedo y la incertidumbre sobre el futuro. Sus profecías sugieren que, aunque el mundo se enfrente a desafíos sin precedentes en 2025, estas pruebas traerán consigo una transformación positiva. La visión de Bernadette sobre una fe renovada, unidad y crecimiento espiritual resuena con aquellos que creen que la humanidad aún puede cambiar el rumbo de las crisis, siempre que abrace los valores que ella defendía: compasión, arrepentimiento y un regreso a Dios. El mundo está a punto de una transformación. Parece que el planeta va a experimentar grandes cambios, con agitación global, crisis medioambientales y transformaciones espirituales, que se desarrollan de una manera que inquietantemente se alinea con las predicciones de Bernadette. Sus visiones, que advertían sobre pruebas y tribulaciones, ahora se interpretan como presagios proféticos de los eventos que están ocurriendo. El mundo observa mientras estos desafíos toman forma, y muchos empiezan a sentir la urgencia evocada por las predicciones de Bernadette. Una de las cuestiones más urgentes hoy en día es el cambio climático, y aquí es donde las visiones de Bernadette parecen particularmente relevantes. Sus advertencias sobre desastres naturales, ríos desbordados, cielos en llamas y un planeta que sufre son extrañamente parecidas a las crisis medioambientales
que estamos experimentando en 2024. Expertos en medio ambiente predicen que los efectos del cambio climático llegarán a un punto crítico, lo que potencialmente podría causar desastres aún más severos. Esto ha llevado a muchos a revisar las predicciones de Bernadette Soberus y preguntarse si ella había anticipado la agitación medioambiental que hoy amenaza el planeta. Los efectos del calentamiento global y la degradación ambiental no son solo físicos, sino también profundamente espirituales. Mientras el mundo lucha por reparar el daño infligido a la naturaleza, muchas personas sienten una renovada conexión con el medio ambiente y un creciente deseo de protegerlo. Esta conciencia ecológica se alinea con la profecía de Bernadette, que indicaba que 2025 sería un período de grandes pruebas, pero también de gracia. Ante la destrucción medioambiental, hay un creciente movimiento de personas que buscan una renovación espiritual, volviéndose a la fe en busca de dirección. Este cambio de mentalidad hacia la preservación del medio ambiente y el despertar espiritual se conecta profundamente con la visión de Bernadette de un mundo que sería sacudido, pero eventualmente restaurado por la fe y la unidad. Más allá de las preocupaciones medioambientales, 2025 se caracterizará por una creciente inestabilidad mundial y agitación política. Las advertencias de Bernadette sobre naciones que se levantan unas contra otras, no con armas de guerra, sino con palabras de odio y división, parecen describir con precisión el actual estado de las relaciones internacionales. Las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia han aumentado en los últimos años, lo que ha provocado un panorama mundial volátil. Los conflictos comerciales, los ataques cibernéticos y las tensiones diplomáticas han contribuido a una sensación generalizada de inestabilidad, lo que ha llevado a muchos a creer que el mundo está al borde de conflictos mayores. Incluso dentro de las propias naciones, la polarización política ha alcanzado niveles sin precedentes. La retórica incendiaria, la desinformación y la desconfianza hacia las instituciones han creado una sociedad fragmentada, donde el diálogo civilizado se ha vuelto cada vez más difícil. La predicción de Bernadette de que las palabras de odio dividirían a las naciones se refleja en el actual clima político, donde las batallas ideológicas han sustituido al diálogo razonado. En 2025, muchos temen que estas divisiones se profundicen aún más, ya que las redes sociales continúan amplificando la desinformación y fomentando la discordia entre las personas. La pandemia también ha despertado un renovado interés por la espiritualidad. Muchas personas han empezado a reflexionar sobre su propósito en la vida y han recurrido a la oración, la meditación y la fe como formas de lidiar con la incertidumbre. Este aumento en la búsqueda de la espiritualidad en tiempos de crisis se alinea con la visión de Bernadette de un mundo que vuelve a Dios. Los recientes eventos han llevado a la gente a replantearse sus valores, y parece que está creciendo el deseo de encontrar un mayor significado y conexión espiritual. Las predicciones de Bernadette también abordaron la cuestión del liderazgo durante este momento crucial. Mencionó que los líderes corruptos serían expuestos y que las personas se alzarían para exigir justicia. En diversas partes del mundo, estamos viendo precisamente esto. Las protestas contra la corrupción gubernamental, los regímenes autoritarios y la desigualdad se han extendido por varias naciones, desde las manifestaciones en Hong Kong y Bielorrusia hasta el movimiento Black Lives Matter. En Estados Unidos, la gente está clamando por responsabilidad y transparencia en sus líderes. La visión de Bernadette de un mundo donde prevalecerá la justicia, incluso en medio de grandes desafíos, parece estar desarrollándose ante nuestros propios ojos. Los próximos meses prometen estar marcados por grandes cambios políticos, con varias elecciones importantes, incluida la presidencial en Estados Unidos. El resultado de estos eventos podría tener consecuencias profundas y duraderas.
Analistas políticos afirman que este será un año decisivo para el futuro de la gobernanza mundial, con la posibilidad tanto de fortalecer la cooperación entre las naciones como de profundizar las divisiones. Una vez más, la visión de Bernadette de un mundo en un punto de inflexión parece estar confirmándose, ya que hay una creciente sensación de que nos acercamos a un momento crucial. Sus predicciones, que antes parecían lejanas o abstractas, ahora parecen más pertinentes que nunca. La combinación de crisis medioambientales, inestabilidad política y cambios espirituales ha llevado a muchos a reconocer que las decisiones tomadas en este periodo determinarán el camino a seguir, ya sea hacia la división y la destrucción o hacia la renovación espiritual y la cooperación global. Reacciones religiosas y científicas. Un debate sobre las profecías. Las reacciones a las profecías de Bernadette son muy variadas, desde líderes religiosos hasta escépticos y científicos. En el centro de este debate está el contraste entre la fe y la ciencia. Para muchos creyentes, las visiones de Bernadette son vistas como advertencias divinas. Sin embargo, los escépticos y la comunidad científica tienden a abordar estas cuestiones con cautela y escepticismo. Este conflicto entre la creencia y la razón ha generado nuevos debates sobre el papel de las profecías en la actualidad, desafiando las visiones tradicionales y ampliando la discusión más allá de los círculos religiosos. Entre los líderes religiosos hay un profundo respeto por el legado de Bernadette. Muchos en la Iglesia Católica, especialmente aquellos que veneran Lourdes, consideran a Bernadette no solo como una santa, sino como una mensajera elegida para guiar a la humanidad. Las visiones de la Virgen María y los milagros en Lourdes se ven como pruebas irrefutables de su conexión con lo divino. Para algunos, las profecías de Bernadette para 2025 están en consonancia con los mensajes de advertencia y arrepentimiento transmitidos por otros santos a lo largo de la historia. Para ellos, sus palabras son un llamado a que la humanidad regrese a la fe y busque una renovación espiritual ante los desafíos globales. Por otro lado, los escépticos y la comunidad científica ven las predicciones de Bernadette con escepticismo. Para ellos, la idea de profecías no encaja con los principios de la lógica y las pruebas empíricas. Aunque reconocen el impacto de las visiones de Bernadette en las creencias religiosas y las prácticas culturales, tienden a atribuir sus predicciones a coincidencias o a interpretaciones simbólicas vagas. Para los escépticos, la conexión entre los avisos de Bernadette y los eventos actuales, como las crisis medioambientales y la inestabilidad política, puede explicarse por el hecho de que estos problemas son antiguos y complejos, y no necesariamente el resultado de una predicción sobrenatural. Los científicos que estudian el mundo natural señalan que las predicciones sobre desastres, el aumento del nivel del mar, inundaciones e incendios forestales no son exclusivas de figuras religiosas. Los climatólogos llevan décadas advirtiendo sobre los impactos de las actividades humanas en el planeta, y muchos de los cambios medioambientales que presenciamos hoy son resultado de procesos bien documentados, como el calentamiento global y la deforestación. Para estos expertos, el cumplimiento de las predicciones de Bernadette sobre el colapso ambiental es más bien un reflejo del fracaso de la humanidad a la hora de atender las advertencias científicas, en lugar de una prueba de una profecía divina. El debate entre la fe y la ciencia en torno a las predicciones de Bernadette es aún más complejo, ya que muchas de sus profecías están abiertas a múltiples interpretaciones. Mientras que los creyentes ven sus descripciones de cielos en llamas y aguas desbordadas como alusiones directas a los cambios climáticos, los escépticos argumentan que estos símbolos son comunes en textos proféticos y están a menudo asociados con desastres. Además, las predicciones de Bernadette para 2024 a menudo se consideran imprecisas, con expresiones como «habrá grandes pruebas, pero también bendiciones»,
lo que deja mucho margen para diferentes interpretaciones. Esta falta de precisión permite que los creyentes perciban conexiones, donde los escépticos ven solo generalidades. Curiosamente, el debate no siempre desemboca en conflictos. Algunos estudiosos y teólogos sugieren que la profecía y la ciencia no tienen por qué ser contradictorias. Ellos creen que las profecías pueden funcionar como guías espirituales o metáforas, ofreciendo reflexiones sobre la condición humana, mientras que la ciencia se ocupa de las realidades físicas del mundo. Bajo esta perspectiva, las predicciones de Bernadette para 2025 pueden interpretarse tanto como una advertencia espiritual como una invitación a la acción científica, alentando a la humanidad a cuidar el planeta, reducir las divisiones sociales y redescubrir un propósito más elevado. El mensaje de esperanza de Bernadette en medio de la incertidumbre global. Entre las dificultades y desafíos que Bernadette anticipó para 2025, hay un mensaje claro de esperanza. Aunque a menudo se pone el foco en sus advertencias sobre crisis sociales, medioambientales y espirituales, sus profecías también ofrecen un camino hacia la renovación y la transformación. Sus palabras, por enigmáticas que sean, sugieren que, incluso en tiempos de gran incertidumbre, hay posibilidades de curación, unión y renovación espiritual. A medida que el mundo enfrenta desafíos sin precedentes en 2025, el mensaje de esperanza de Bernadette se vuelve más relevante que nunca. Ella predijo un período en el que la humanidad sería puesta a prueba, pero también destacó que estas pruebas no deberían llevar al desánimo. En su lugar, deberían verse como una oportunidad para que las personas vuelvan a la fe, se reconecten entre sí y salgan fortalecidas. Uno de los temas centrales de las predicciones de Bernadette es la idea de una renovación espiritual. Para ella, los desafíos que el mundo enfrentaría en 2025 eran una llamada a dejar de lado el materialismo y el individualismo, y a adoptar una vida más compasiva y basada en la fe. Al hacerlo, las personas no solo encontrarían paz interior, sino que también contribuirían a la sanación del mundo en su conjunto. Además del aspecto espiritual, las predicciones de Bernadette también traen un mensaje de unidad. Ella advirtió sobre divisiones y conflictos, pero también creía que estas dificultades acabarían generando un nuevo sentido de cooperación. En un momento en el que el mundo parece más fragmentado que nunca, esta parte de su profecía cobra especial relevancia. Su mensaje sugiere que las dificultades que enfrenta la humanidad pueden ser un catalizador para una mayor cooperación y comprensión, a medida que las naciones y los individuos se unen para afrontar desafíos comunes. Esta visión de unidad ofrece un rayo de esperanza en un mundo cada vez más polarizado, recordándonos que, incluso en tiempos de discordia, siempre existe la posibilidad de reconciliación y paz. Quizá el elemento más poderoso de las predicciones de Bernadette es su creencia en la transformación positiva. Ella creía que la humanidad tenía la capacidad de cambiar y anticipó un futuro en el que las pruebas de 2025 no llevarían a la destrucción, sino al crecimiento. De esta manera, la visión de Bernadette ofrece un mapa para navegar por la incertidumbre, demostrando que, con fe, unidad y esperanza, la transformación positiva siempre es posible. La influencia de las predicciones de Bernadette va mucho más allá de las curaciones físicas asociadas a Lourdes. En el contexto de 2025, personas e instituciones están recurriendo a sus profecías como guía para enfrentar las crisis contemporáneas, ya sean desastres medioambientales, inestabilidad política o desafíos espirituales. Las palabras de Bernadette ofrecen un sentido de dirección y esperanza para aquellos que buscan respuestas. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal ahora.